Muy buenas tardes, mi nombre es Laura Michelle Cairo Joble y juntos mis compañeros que son Ebony Duvergé, Randy Wayne y Juliana Fulgencio les vamos a estar hablando sobre la química de la atmósfera. En esta ocasión les vamos a estar hablando sobre los distintos gases que se encuentran en la atmósfera, los distintos fenómenos que suceden en esta, las distintas capas que se encuentran en esta y también de estos gases que vamos a hablar que se encuentran en la atmósfera les vamos a estar hablando sobre distintos usos que estos tienen en un nivel un poco más industrial. En primer lugar, yo les voy a estar hablando sobre cuáles son las capas que forman la atmósfera. Estas son 5. Tenemos la troposfera, que se encuentra a 12 kilómetros de distancia de la Tierra. Tenemos la estratosfera, que se encuentra a 49 o a 50. Tenemos la mesósfera, que se encuentra a 85. Tenemos la termósfera, que se encuentra a 700 kilómetros. Y finalmente tenemos la exósfera, que se encuentra a más de 700. Esta última capa básicamente lo que ocurre es que se va degradando, es decir, se va como eliminando para finalmente fusionarse con lo que es el espacio exterior. También mientras más nos vamos alejando de la Tierra, la temperatura va bajando en cada una de estas capas. En primer lugar, como ya mencioné, tenemos la troposfera. En la troposfera suceden los fenómenos meteorológicos que todos conocemos, siendo estos las nubes, las tormentas, la lluvia, etc. Después tenemos la estratosfera. Aquí ya va empezando a subir la temperatura. En esta capa también tenemos la capa de ozono, de la cual no voy a profundizar ahora, ya que voy a hablar de ella un poco más tarde. Después tenemos la mesósfera, que en esta capa, siendo esta la del medio, de ahí su nombre, medio, en esta capa es cuando los meteoritos o todos esos objetos que se encuentran en el espacio exterior, en esta capa es cuando ya se van degradando, ya que chocan a altas velocidades con partículas que se encuentran en la atmósfera. Esto causa que estos se vayan degradando, se vayan destruyendo, hasta que queden básicamente partículas. Tenemos también la termósfera, que a pesar de su nombre que indique más o menos que sea un sitio donde sea caliente, a este nivel también va descendiendo la temperatura, pero no la sentiríamos, ya que a esta capa ya estamos bastante cerca del sol y ya no tenemos la capa de ozono que nos protege de la radiación solar. Entonces, debido a esta radiación, no sentiríamos el frío, ya que como que nos compensaría. Y finalmente tenemos la exósfera. Aquí las partículas son muy dispersas, es decir, todos los gases que se encuentran en esta capa están completamente regados. Y también es donde se encuentran los satélites espaciales, en esta capa. Les voy a hablar también sobre qué es la aurora boreal y la austral. Primero, las auroras son básicamente fenómenos que ocurren cuando partículas cargadas principalmente de electrones, estas vienen de los vientos solares y estas entran en la atmósfera pero interactúan con la magnetosfera. Por esto estas principalmente suceden más cercano a los polos, que es cuando esta magnetosfera tiene mayor atracción, tiene mayor efecto en estas. Entonces, estas partículas cargadas de electrones que vienen de los vientos solares chocan con átomos y moléculas en la atmósfera. Debido a esto se produce una reacción de luces, generalmente rosadas, verdes y moradas. Ahora, la diferencia entre una aurora boreal y una aurora austral es básicamente que la aurora boreal se encuentra en el norte, es decir, estas son visibles en países que se encuentran en el norte, como lo son Canadá, Alaska y Noruega. Y las auroras australes se encuentran en el sur, es decir, que serán visibles desde el sur de Chile, Nueva Zelanda o Australia. Las auroras no tienen un impacto ambiental directo, es decir, no afectan en nada en lo que vendría siendo el ambiente, pero estas sí tienden a atraer turistas, que estos sí pueden afectar el ambiente, pueden afectar el ecosistema en el que estas usualmente ocurren. Tenemos la alotropía. Cuando hablamos de alotropía nos referimos a las variaciones estructurales que poseen distintos compuestos, es decir,
son el mismo, son compuestos que tienen los mismos elementos, las mismas moléculas, pero que estos se organizan de maneras distintas. Por ejemplo, tenemos el oxígeno. La alotropía más conocida de los oxígenos sería O2 y O3. En O2 son esencialmente dos moléculas de oxígeno unidas por un enlace covalente, y O3 sería el ozono, que está unida. Hay dos que están unidas por un doble enlace covalente y hay otras dos que están unidas por un único enlace covalente. Ok, el ozono se encuentra en la estratosfera, como mencioné anteriormente. Ok, entonces, en la estratosfera es donde se forma esta capa de ozono. Aquí en la diapositiva les puse un pequeño cuadro, ya que todos conocemos el deterioro que se está formando en la capa de ozono. Entonces podemos ver en la imagen que puse en la diapositiva que podemos ver a lo largo de los años cómo el agujero en la capa de ozono se va haciendo más notable. Esta mancha azul y morada que podemos ver en la imagen es que se está creando esencialmente un agujero en la capa de ozono. Podemos ver arriba, en 1970, eso es lo que significan los números, esta capa no existía y para ese tiempo no había tanto calentamiento global. Pero a lo largo de los años, con la contaminación, sobre un químico que les voy a hablar un poco más adelante, este agujero se va haciendo más grande y eso es lo que contribuye al efecto invernadero, al efecto de calentamiento global que podemos ver, ya que por ese agujero, como no hay protección sobre la radiación solar, la radiación del sol entra, pero luego no puedo salir porque a lo largo alrededor del planeta ya queda capa de ozono, entonces se queda adentro y se produce ese efecto invernadero. Ok, la función de capa de ozono, como ya mencioné anteriormente, se carga de un filtro natural que absorbe los rayos UV y nos protege de la radiación de la Tierra. Pero la capa de ozono también tiene otras funciones, no la capa de ozono, el ozono también tiene otras funciones, como son la eliminación de toxinas, la eliminación de bacterias vocales, la limpieza de poros a un nivel un poco más dermatológico, se encarga de neutralizar olores, de la purificación y la esterilización de lo que es alimento y aguas. Ok. Los productos de origen industrial que destruyen la capa de ozono son varios, pero nos vamos a estar concentrando en lo que es la clorofluorocarbonal, es decir, nos referimos a clorofluorocarbonos, a aquellos componentes que liberan cloro y bromo en nuestra atmósfera. Aún así, también podemos mencionar lo que son los halones, los carbónilos y otros químicos que también afectan a la atmósfera. Okay. Los clorofluorocarbonos se utilizan principalmente para la refrigeración, es decir, se utilizan en lo que son neveras y también en aire acondicionados. Estos químicos, estos componentes también son utilizados en lo que son la creación de extintores, la creación de compuestos en aerosol y también para la creación de plásticos. Okay. Existen distintas propiedades en los clorofluorocarbonos. Entre estas están que son bastante estables. Voy a mencionar algo sobre eso más tarde. También es que no son tan tóxicos para los humanos directamente. Lo que nos daña de este químico es la reacción que tiene en la capa de ozono, pero no nos daña directamente. Okay. Poseen una falta de sabor y de olor, y también estos son evaporados de manera muy fácil. Debido a esta evaporación tan fácil es que pueden acceder tan fácil a la atmósfera y por ende a la capa de ozono. Ok, mencioné anteriormente su gran estabilidad química. Debido a esta estabilidad química es que son tan difíciles como de sacar de la atmósfera, debido a que no pueden ser reaccionados, no pueden ser eliminados, entonces estos se apegan bastante de la atmósfera. ¿A qué se debe el calentamiento de la estratosfera? Describe el mecanismo de la acción. El calentamiento de la estratosfera se debe a la presencia del ozono en esta capa de la atmósfera. El ozono actúa como un escudo natural que absorbe la gran parte de la radiación ultravioleta proveniente del sol. El mecanismo de esta reacción implica absorción de la radiación ultravioleta por las moléculas de ozono. Cuando la molécula de ozono absorbe un fotón de radiación, se disocia un oxígeno molecular y oxígeno atómico. Esta disociación genera calor, ya que requiere energía para romper los enlaces químicos de las moléculas de ozono. Esta energía al se convierte en calor, lo que resulta en un aumento de la temperatura en la estratosfera.
Los óxidos de nitrógeno conocidos como NOx y que pueden destruir la capa de ozono son NO3 y NO2 o B, NO y NO2. Los óxidos de nitrógeno NOx que pueden destruir la capa de ozono son principalmente NO y NO2. Los compuestos son liberados en la atmósfera debido a diversas actividades humanas como la quema de combustibles fósiles y la industria. Cuando estos óxidos de nitrógeno llegan a la estratosfera, se descomponen debido a la radiación ultravioleta del Sol. Este proceso de descomposición libera átomos de oxígeno que pueden reaccionar con las moléculas de ozono. ¿Cuáles son los principales gases que emanan durante la erupción de un volcán? Durante una erupción volcánica, una variedad de gases pueden ser liberados, pero los principales incluyen dióxido de azufre, vapor de agua, dióxido de carbono y otros gases, como monóxido de carbono, hidrógeno y nitrógeno. La composición exacta de los gases depende del tipo de volcán y la actividad eruptiva. Esos gases se liberan desde la magma del volcán a través de las fisuras. ¿Por qué las erupciones volcánicas tienden a enfriar la Tierra? Las erupciones volcánicas tienden a enfriar la Tierra debido a la liberación de partículas y aerosoles en la atmósfera. Esas partículas pueden reflejar la radiación solar de vuelta al espacio y absorber el calor, lo que disminuye la cantidad de energía solar que llega a la superficie terrestre. Esto puede dar lugar a un efecto de enfriamiento global temporal conocido como invierno volcánico. Este fenómeno puede tener impacto en el clima global durante varios años después de una erupción volcánica, reduciendo las temperaturas promedio y alterando los patrones climáticos. Yo soy Randy y voy a hablar sobre el efecto invernadero y la lluvia ácida. La primera pregunta es, ¿qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es un fenómeno natural que ocurre cuando ciertos gases en la atmósfera, llamados gases de efecto invernadero, retienen parte del calor emitido por la Tierra. Esto mantiene la temperatura de la Tierra en un rango adecuado para la vida. La segunda pregunta, ¿cuáles son los gases invernaderos y qué efecto ambiental a la salud generan las altas concentraciones de estos gases? Los principales gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y el vapor de agua. Altas concentraciones de estos gases pueden causar el aumento de la temperatura global, lo que contribuye al cambio climático. Esto a su vez puede tener efectos adversos en la salud humana, como enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Debido a estas, es porque la mala calidad del aire y eventos climáticos extremos. Siguiente pregunta es, ¿cuáles actividades humanas generan CO2? Algunas actividades humanas que yo encontré y busqué que generan CO2 incluyen la quema de combustibles fósiles como petróleo, gas y carbón, para la generación de energía y el transporte, la industria y la calefacción. También contribuye la deforestación y la agricultura intensiva. La siguiente pregunta es, ¿qué nombre recibe el calentamiento del globo terráqueo? El calentamiento del globo terráqueo también se le conoce como el calentamiento global. Siguiente pregunta es, ¿qué es y cuáles contribuyen con la lluvia ácida? ¿Qué es y cuáles gases contribuyen con la lluvia ácida? La lluvia ácida es la precipitación que contiene ácidos, principalmente ácido sulfúrico y ácido nítrico. Los gases responsables de contribuir a la lluvia ácida son el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno. ¿Qué efecto ambiental y a la salud produce la lluvia ácida? La lluvia ácida puede causar daños a los suelos, cuerpos de agua, vegetación y edificios, y esto puede afectar la salud humana al contaminar el aire y el agua, lo que puede dar lugar a problemas respiratorios y a la salud cardiovascular. Y por último tenemos esta pregunta que dice, ¿qué actividades humanas contribuyen con la lluvia ácida? Repito que busqué actividades y estas contribuyen a la lluvia ácida, incluyendo la quema de combustibles fósiles como carbón y petróleo, la generación de energía y el transporte que ya mencioné anteriormente, así como las emisiones industriales y agrícolas que liberan dióxido de azufre en la atmósfera. Dióxido de azufre y óxido de nitrógeno en la atmósfera. Muchas gracias y pueden pasar con mi siguiente compañero. Prosiguiendo con lo que sería la exposición, mi nombre es Eunice Duverge y les estaré
hablando sobre unas preguntas relacionadas a la contaminación, al smog fotoquímico y algunos contaminantes. Bueno, la pregunta ¿qué es el smog fotoquímico? ¿Qué efecto produce en el ambiente y la salud? Bueno, el smog fotoquímico es un tipo de contaminación ambiental donde influyen distintos compuestos, ya serían como los óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles como dióxido de carbono, monóxido de carbono, hidrocarburos, etcétera, bajo la influencia de la radiación solar. Lo que pasa aquí es que se crea una pantalla, una estela de donde estos compuestos interactúan y se crea como una especie de pantalla que afecta tanto a la salud como a nuestro ambiente y todo lo que nos rodea. Con respecto a la salud, puede producir irritación de los ojos, problemas respiratorios y dañar la vegetación, y de ambiente y dañar la vegetación y generar lluvia ácida, como nosotros podemos saber. Bueno, ¿cómo se puede definir ahora la contaminación doméstica? Bueno, se puede definir como todos aquellos sustancias que están presentes en nuestros hogares, en nuestro entorno y nos afectan de manera directa o indirecta. Estas sustancias pueden ser como la fuente de la calefacción, la cocina, sobre todo la limpieza, con lo que agregamos con químicos, y otros factores que afectan la calidad del aire en nuestros espacios. Normalmente estos contaminantes más comunes, vamos a la próxima pregunta, son radón, monóxido de carbono y dióxido de carbono y formaldehído. Radón es un gas que es cancerígeno, es tóxico. Como sabemos, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono son sustancias que no podemos respirar, básicamente en mucha cantidad porque podemos sufrir asfixia. Formaldehído, que es una sustancia química que es inflamable. Y bueno, pasamos a la próxima pregunta, que sería ¿cuál es la consecuencia de la contaminación doméstica? Bueno, la contaminación doméstica trae muchísimas consecuencias, sobre todo porque estamos en nuestros mismos hogares y pueden ser resultado de sustancias químicas, por ejemplo la limpieza. Un ejemplo de esto es el cloro, que el cloro puede ser bastante poderoso con respecto a la salud. Pueden tener problemas respiratorios, alergias, enfermedades, respiraciones crónicas y en casos extremos pueden contribuir al desarrollo del cáncer, como habíamos mencionado anteriormente. Asimismo, vamos hacia la próxima pregunta. ¿Qué otros productos que nosotros conoce podrían contribuir a la contaminación doméstica? Bueno, sobre todo los de la limpieza. Por ejemplo, el cloro es un potente compuesto donde al juntarse con otros que nosotros consideraríamos no necesariamente como potentes o bien como como dañinos, sí lo podrían ser al juntarlo con cloro. Por ejemplo, eso sería la pipí, que puede crear un gas que irrita los ojos. También con el vinagre puede resultar en un gas que puede ser tóxico, sobre todo para nuestros pulmones, y podemos encontrar también pinturas, cuidado personal, como fragancias, productos de tabaco y un montón de cosas más. Entonces vamos ahora a la pregunta 26. ¿Qué efecto en la salud produce inhalar CO2? Bueno, el monóxido de carbono puede tener graves efectos en la salud, ya que el CO2 tiene una gran cantidad de tiene una alta afinidad de hemoglobina en la sangre, lo que reduce la capacidad de la sangre, es decir, nuestras células van a recibir menos oxígeno y los síntomas pueden variar de hasta dolor de cabeza, náuseas, hasta el coma y muerte en casos graves. La exposición crónica al CO puede tener efectos aún más perjudiciales en la salud, incluyendo daños al corazón y al sistema nervioso central. Y por tanto, es algo que nosotros deberíamos tener bastante cuidado hoy en día. Ahora bien, pasamos ahora a lo que sería el ejercicio pautado para resolver en esta exposición, el cual sería el número 12. El proceso de calentamiento de la superficie de la Tierra es llamado A, smog fotoquímico; B, evaporación del agua; C, agujero en la capa de ozono; D, efecto invernadero. La respuesta correcta es D, efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Bueno, es la forma en la que el calor queda atrapado
cerca de la superficie de la Tierra gracias a los gases del efecto invernadero. Estos gases pueden ser dióxido de carbono, óxido de nitrógeno y metano. Las consecuencias de esto pueden ser gravísimas porque la temperatura sube, entonces tenemos épocas de verano más potentes, el invierno dura menos, es más caluroso el invierno, puede haber problemas ambientales, por ejemplo en los ecosistemas, pueden tener problemas de catástrofes, fenómenos, y pueden también tener efectos para la salud y sobre todo para el ecosistema. Y es algo bastante importante que hay que tomar en cuenta y que a pesar de ser lo último, que no sea lo, lo menos importante y que nosotros debemos preservar el ambiente. Espero que le haya gustado nuestra exposición. Muchísimas gracias.